¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Un placer estar de nuevo con vosotros compartiendo de la palabra del Señor. De lo que voy a hablar en esta mañana es un tema que ya muchos predicadores lo habéis oído de ello. Estoy seguro que quizás más de una vez. Pero es un tema que, aunque lo hayamos oído, es un tema que no podemos olvidar. Es un tema que no podemos descuidar. Es un tema importantísimo para nuestras vidas y más aún en los tiempos que estamos viviendo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y voy a leer unos versículos en Mateo capítulo 25, del 13 al 30, que dice así: Velad pues, Mateo 25, del 13 al 30. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he guardado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esta parábola del Señor forma parte de uno de sus discursos finales y guarda además una relación directa, una relación con las exhortaciones que hace tanto en esta lectura que eso, como en otras anteriores y posteriores, exhortaciones y llamada del Señor a la vigilancia y al servicio. Es la parábola de los talentos. Ya sabéis que un talento en verdad es una unidad monetaria que se utilizaba en la época de Jesús. Y aunque tiene su origen en Babilonia, pero también se usó en toda la zona del mar Mediterráneo. El talento en el Antiguo Testamento tenía un valor que equivalía a 34 kilos de plata, y en el Nuevo Testamento equivalía a 6.000 dracmas,
Un talento es como 6.000 dracmas, o lo que es lo mismo, 21.600 gramos de plata. De todas formas, simboliza lo que el Señor hace entrega. Lo que quiere decir es que el Señor hace entrega de sus bienes. El Señor hace entrega de su patrimonio, de todas sus cosas de valor a sus siervos. Talento y don es prácticamente casi la misma cosa. Hay, según los estudiosos de la Biblia, algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, se dice, este hombre tiene talento para la música. Fíjate que toca 4 o 5 instrumentos. Pero el que tiene el don, además, es cuando tú escuchas a una persona tocar un instrumento o la guitarra, está bien. Pero hay los que aman y entienden de música, hay veces que la música como que llena el corazón, ¿verdad? Llega al corazón y al alma y crea en ti sentimientos, ¿verdad? Nace sentimientos de uno. Escuchamos cantar, por ejemplo, en estos programas de televisión, La Voz y tantos otros, que algunos al oír canciones se emocionan y lloran porque las canciones de algunos llegan al corazón, llegan a los sentimientos de la persona. Eso es el don. Lo mismo pasa, por ejemplo, yo que sé, con una persona que habla y que escribe muy bien y ha escrito 4, 5, 6, 8, 10 libros, pero a veces se leen libros que no comunican. Pero hay personas que escriben libros que tú al leer el libro te comunica, te toca, te llega al interior y te emociona incluso leyendo parte de ese libro. Talento para escribir, pero don para comunicar también. O personas que hablan, son muy buenos oradores porque son capaces de hablar mucho, pero no todo el mundo llega y contacta con los sentimientos de la persona, llegan al corazón, llega a los oyentes. El que llega es el que tiene el don. El don se puede decir que es como algo más espiritual. Así que en esta parábola, hermanos y amigos, hay mucho que aprender. Una de las cosas, por ejemplo, que me llama poderosamente la atención es que dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos. Es decir, el amo parte, se va a un lugar distante, lejos, donde iba a permanecer por un tiempo considerable. Pero mientras que el amo, que aquí es Dios, como sabéis, se marcha a un lugar lejos y distante, es necesario que sus negocios siguieran funcionando, que sus negocios siguieran marchando, que sus negocios siguieran siendo prósperos. El Señor, como sabéis, ascendió a los cielos, de donde dice su palabra, y así lo creo yo, que Él va a regresar. Pero mientras tanto, su obra ha sido comisionada, entregada a sus siervos, para que sigamos con ella adelante. Ese es nuestro reto, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro compromiso. Así que, ¿qué hace el Señor? Que se va a ir lejos, pero dice el mismo versículo 14 que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es decir, fíjense que a pesar del valor tan grande de sus bienes, a pesar del valor tan importante de los negocios que él tenía, el amo, el Señor Dios aquí, no lo dejó en manos de banqueros, no lo dejó en manos de gente importante, no lo quiso dejar en manos de economistas, de intelectuales, de filósofos, porque estaban capacitados para manejar seguramente mejor muchas cosas, pero para Dios eran extraños. Para Él eran extraños. Así que Dios decidió
entregar su patrimonio, entregar todo lo que él tiene a sus siervos, porque había una identificación, una relación más íntima entre sus siervos y él. Fíjense, hermano, qué cosa tan hermosa. Fíjese qué cosa tan grande, que Dios ha decidido no entregar su patrimonio, no entregar su grandeza, no entregar todos sus bienes a personas de seguro más cualificadas que nosotros, sino que ha decidido entregar todos sus bienes, todo su patrimonio en nuestras manos. ¿No es una cosa grandiosa? ¿No es una cosa gloriosa saber que Dios ha confiado su patrimonio y sus bienes a cada uno de nosotros? Eso es lo que Él hizo. Y fíjense cómo lo hizo. Me llama la atención también la forma de repartir. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 conforme a su capacidad. Es decir, no es una cuestión para disgustarse, no es una situación para enfadarse, no es una situación ni siquiera para plantearse el por qué uno tiene más talentos y otro tenga menos, porque el reparto de los talentos, de los dones, de las condiciones de cada uno, de la capacidad de cada uno, lo ha repartido Él, Dios, conforme a la capacidad que ha visto en cada uno de nosotros. No lo ha repartido conforme a mi criterio, no lo ha repartido conforme a tu criterio. Señor, yo quiero 3, Señor, yo quiero 7 talentos, dame 9 capacidades, dame 10 dones. Ha sido una decisión de Dios. No es que sea ni justo ni injusto, sino que Dios asigna a cada uno lo que Él cree que puede hacer cada uno. Así que entrando en el pasaje de esta parábola de los talentos, dice el versículo 15 que el Señor, después de haber entregado los bienes a sus hijos y ponerlo en nuestras manos, se va lejos, se fue muy lejos. Es decir, desde que Él se marcha a un lugar lejano, lo que ocurra o no ocurra, el éxito de su patrimonio, el éxito de toda su fortuna, el éxito de todos sus negocios, desde que Él se fue, desde ahora en adelante, queda exclusivamente en nuestras manos, en lo que hagamos cada uno de nosotros, en lo que seamos capaces de hacer, en lo que seamos capaces de anunciar, en lo que seamos capaces de predicar, en lo que seamos capaces de utilizar el talento y el don que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Así que la ausencia del amo deja a sus siervos, a nosotros, actuando, dicho de alguna manera, por iniciativa propia. Así que los negocios deberían seguir produciendo. Y la mayordomía de los 2 primeros nos dice en el versículo 16 y 17 que inmediatamente que recibieron los dones, empezaron a trabajar con ellos. En cuanto que recibieron los talentos, lo pusieron a producir. No necesitaron que alguien les dijera ni les enseñara qué debían de hacer con cada uno de ellos. Así que el cristiano fiel siempre servirá al Señor. Estos 2, el que recibió 5 y el que recibió 3, en cuanto que Dios le dio los dones, los pusieron a trabajar.
Qué bueno sería, hermanos, qué bueno es que nosotros podamos y pudiéramos aprender de estas personas que recibieron los 3 y los 5 talentos, que inmediatamente lo pusieron a trabajar. Si nosotros pusiéramos a trabajar más veces, si pusiéramos a trabajar con más eficacia los talentos y los dones que Dios nos da, de seguro que producirían. Es lo que aprendemos aquí de esta parábola y de este pasaje. Así que repito y digo que el cristiano fiel siempre servirá al Señor con disposición y entrega. Aunque vengan momentos difíciles, aunque soplen vientos contrarios, aunque sepas incluso que tengan un concepto de ti equivocado, hay que seguir adelante. Aunque a veces incluso haya creyentes que tú crean que hablan de ti o que murmuren contra ti mintiendo, mi mensaje de esta mañana es: tú sigue siempre hacia adelante. Es lo que el Señor quiere. El cristiano fiel siempre servirá al Señor con disposición y entrega. Nos tiene que mover el amor a Cristo. A mí me mueve únicamente y exclusivamente el amor a Cristo, como decía, y sabéis muy bien, Santa Teresa de Jesús o San Agustín de Hipona, o quien lo haya escrito, porque parece que no se ponen muy de acuerdo con este asunto, sea quien sea y quien fuere. Ellos dijeron estas palabras tan hermosas: Señor, tú me mueves, muéveme el verte en esa cruz escarnecido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aun cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Pablo sigue escribiendo un poco más de lo mismo, textos que ya sabéis de memoria. Dice: por lo cual estoy seguro que ni siquiera la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ahora digo yo, no dice el texto, ni vuestras críticas, aunque alguien critique, ni comentarios destructivos, ni ninguna otra cosa que llegue a nuestra vida para intentar frenar nuestro deseo de seguir a Jesús, debe ser un impedimento para seguir a Cristo el Señor como Dios quiere que lo hagamos. Él dice: nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios tiene un mensaje verdadero. La palabra de Dios tiene un mensaje de vida. Y hay que intentar no descuidar. Hay que intentar no olvidar. La mayoría de las personas, cuando vienen momentos agrios a su vida, cuando vienen momentos de dificultades, cuando vienen situaciones complicadas, algunos se olvidan, se enfrían, se apartan, se vienen abajo y se olvidan de las cosas de Dios. La llamada de Dios a cada uno de nosotros es una llamada al servicio, es una llamada a la acción, es una llamada a continuar, es una llamada a seguir siempre, siempre hacia adelante. Cuando vemos, por ejemplo, el caso del tercero, el que había recibido un solo don, dice que lo recibió, cavó en tierra y lo escondió. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia los primeros que fueron a darle utilidad y poner a trabajar los dones, y este tercero fue a esconderlo. Tengo un mensaje para ti en esta mañana. Dios ha puesto cualidades, talentos y dones en tu vida. Ha puesto talentos y dones en ti
en cada uno de nosotros. Por lo tanto, mi mensaje en esta mañana es: no escondas tu don. No escondas tu don, porque la Biblia en Romanos capítulo 12 nos habla también acerca de este mismo tema que estamos abordando. Dice: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios. Fíjense qué es lo que quiere por la misericordia de Dios: que presentéis vuestros cuerpos. La vida de cada uno de nosotros, presentarla en un sacrificio vivo. Ya no hace falta el sacrificio del cordero que se hacía en el Antiguo Testamento. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, que sea agradable a Dios. Ese debe ser vuestro culto a Dios, vuestro culto racional. Y el versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, porque tenemos cada uno dones distintos, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si tu don es un don de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero la llamada de estos textos: no puede existir la iglesia cristiana, no puede existir una vida cristiana de éxito, de triunfo, de llegar donde el Señor quiere que lleguemos a los demás, si no usamos los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso el versículo 6 dice: según la gracia que nos es dada, si el de profecía o el que sea el que Dios te haya dado. La palabra clave aquí es: úsese, porque el don es para usarlo. El don es para utilizarlo. Úsese conforme a la medida de fe que Dios haya repartido. Cada uno de nosotros tenemos maravillosas cualidades. Cada uno de nosotros tenemos maravillosos dones. Cada uno de nosotros tenemos maravillosos talentos. ¿Habéis pensado alguna vez lo grandioso que sería? ¿Cómo Dios lo podría multiplicar si lo pusiéramos delante de Él, a sus pies, para su gloria, para su honra? Usarlo. Hay una llamada de atención, quizá lo más importante de esta tarde, que está en el versículo 19, donde dice que el amo vuelve, el retorno del amo. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Porque el Señor va a venir, hermanos. El Señor va a venir. No lo podemos olvidar. La ausencia prolongada de nuestro Señor es una oportunidad para seguir produciendo con los talentos que hemos recibido de Él. Cuanto más tarde el Señor, más cosas se pueden hacer con nuestros talentos. Así que el Señor está dándonos tiempo. El Señor está dejándonos un tiempo. Aún hay tiempo para arreglar. Aún hay tiempo para corregir. Aún hay tiempo para modificar. Aún hay tiempo para poner nuestros dones y nuestros talentos a producir. Será un fracaso, será una situación muy desagradable saber que Cristo va a venir y que nosotros hayamos escondido los talentos que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Aún hay tiempo, no tenemos mucho tiempo, pero aún hay tiempo para arreglar, hay tiempo para corregir, hay tiempo para modificar. Y hay algo importantísimo en el versículo 19, que el Señor, ¿sabéis para qué viene? Dice el versículo 19 que el Señor va a venir a arreglar cuentas con sus siervos. Fíjense, hermanos, que Dios va a venir a ajustar cuentas con cada uno de nosotros. El Señor va a venir
a ajustar cuenta con lo que ha pasado con cada una de nuestras vidas. Fíjense con la satisfacción que los dos primeros, el de los 3 y los 5 talentos, vinieron para presentarlo delante del Señor. Pero fíjense la diferencia del siervo que recibió 1 y lo escondió y no lo puso a producir. Cristo viene, Cristo va a venir. Esto no lo podemos olvidar. Y cuando Él venga, va a intentar arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Hay algo desagradable que nunca queremos hablar, pero es una verdad irrefutable: la realidad de la muerte. Tarde o temprano todos moriremos. Tarde o temprano, nos guste más o menos hablar de este tema, la gran verdad es que la muerte nos robará el último aliento de vida. Hebreos 9 dice: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto la muerte y el juicio. Y Amós capítulo 4 dice: prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Qué maravilla, hermanos, qué hermoso leer esto de la palabra de Dios, pero haciendo una gran reflexión. Si aún no estamos preparados, si aún no hemos hecho algunas cosas que tenemos que arreglar, la palabra de Dios dice: prepárate. Aún estamos a tiempo. Prepárate para ir al encuentro de tu Dios, porque todos tenemos que ir, todos tendremos que encontrarlo con Él, todos le vamos a tener que dar cuenta el día de mañana. Lo grandioso de la palabra es que hay cantidad de oportunidades para modificar, hay cantidad de oportunidades para cambiar. El Señor está ahí dando oportunidades para mejorar la conducta de nuestra vida, para poder usar nuestros talentos para su gloria, para su honra. Hay tiempo, no tenemos mucho tiempo, pero hay tiempo para cambiar. Hay tiempo para mejorar, hay tiempo para corregir. Dios quiere que todos seamos salvos. Esa es su voluntad, ese es su deseo, ese es su propósito. ¿Estás preparado para arreglar cuentas con Dios? Esa es mi pregunta para ti en esta mañana. ¿De verdad crees que estás preparado para arreglar cuentas con Dios? Por último, vamos a ver la suerte que corrió el negligente. Dice el versículo 28 que versículo 28 dice que la mala administración de las cosas que hizo el que escondió el talento realmente no fue lo que agradó al Señor Jesús. Dice, de ahí la amonestación que encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 3:11. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Otra llamada de atención: retén lo que tienes, guarda lo que tienes, usa los dones y los talentos que Dios te ha dado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando vino el Señor de este siervo negligente que escondió el talento, le dice: siervo malo y negligente, ¿sabes que siembro, recojo donde no sembré? Es decir, el Señor tiene capacidad y fuerza para hacer las cosas. Ni siquiera necesita que nosotros le hagamos. Él puede recoger donde no sembró, pero quiere que nosotros le demos utilidad a la responsabilidad que Él ha puesto en nuestras manos. Siervo malo y negligente. A los otros siervos le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Y ahora dice, entra en el seno de tu Señor. Entra en el seno de tu Señor. Lo mismo le dijo al de los 3 que al de los 5. No importa la cantidad, sino que lo usemos para la gloria de Dios. Que pongamos nuestros dones a trabajar. Pero el que le recibió uno y lo escondió, el Señor le dijo, siervo malo y negligente, quitadle el talento y dárselo al que tiene más. Y cogedlo y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que nosotros queremos escuchar de parte de Dios? Hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos evitar. Hay cosas que no podemos modificar. El día del juicio va a venir. Eso no lo podemos cambiar. Vamos a ajustar cuentas con Dios. Lo creamos o no lo creamos, nos guste o no nos guste, eso no lo podemos cambiar. Pero todavía por la misericordia de Dios hay algo que sí podemos cambiar. Y es que podemos poner a trabajar nuestros talentos y nuestros dones todavía antes que Él venga o que nosotros partamos de este mundo. Es el momento. La palabra de Dios dice, hoy es el día aceptable para creer en Él y para tomar un cambio en cada una de nuestras vidas. Hoy es el día aceptable, es el día de cambiar, es el día de tomar decisiones que sirvan de beneficio para nuestras vidas y para que otros conozcan al Señor Jesucristo. Ojalá que todos al final de nuestra vida podamos decir, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Amén. Mi gran deseo es que cuando el Señor venga y cada uno de nosotros tengamos que ajustar cuentas con Él, sería que el Señor dijera, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé suficiente fuerza para poder llevar adelante las cosas que el Señor quiere que nosotros usemos para su gloria y para su honra. Y que, como dice su palabra, que nosotros podamos seguir produciendo para su gloria y para su honra. Que podamos seguir usando los dones y los talentos que Él nos ha dado, ponerlo a trabajar para que otras personas vengan también al conocimiento de su palabra. Que el Señor bendiga.